El segundo de los elementos clave de la STL son los iteradores. Un iterador es un objeto que puede atravesar, que es lo mismo que iterarse, por una clase contenedor sin que el desarrollador que esté utilizando el componente STL tenga que saber cómo está implementado. Con muchas clases contenedor, especialmente las listas y las clases contenedor asociativas, los iteradores de la STL son la forma principal para acceder a los elementos de estas clases contenedor. Un iterador en su estructura básica es un puntero a un elemento dado del contenedor que debe recorrer, y un conjunto de operadores sobrecargados para proporcionar las operaciones bien definidas que el iterador necesita. Estos operadores sobrecargados son el operador asterisco de indirección, porque ya dijimos que el iterador es un puntero que debemos indireccionar para acceder al contenido al que está apuntando en ese momento de la iteración. El operador de incremento que mueve el iterador al siguiente elemento del contenedor. La mayoría de los iteradores también sobrecargan el operador de decremento para pasar al elemento anterior. Los operadores de igualdad y desigualdad, que son los operadores de comparación básicos para determinar si dos iteradores apuntan al mismo elemento. Para comparar los valores a los que apuntan dos iteradores, debemos indireccionarlos, que ya sabemos que significa lo mismo que desreferenciarlos, y después usar un operador de comparación. El operador de asignación asigna el iterador a una nueva posición, que suele ser el inicio o el final de los elementos del contenedor, para asignar el valor del elemento al que apunta el iterador. De nuevo, primero tenemos que eliminar la referencia del iterador, indireccionarlo, y luego usar el operador de asignación. Además, cada contenedor incluye 4 funciones miembro básicas para usar con el operador de asignación. La función begin, que devuelve un iterador que representa el comienzo de los elementos en el contenedor. La función end, que devuelve un iterador que representa el elemento justo después del final de los elementos del contenedor. La función cBegin, que devuelve un iterador constante de solo lectura que representa el comienzo de los elementos en el contenedor. Y la función cEnd, que devuelve un iterador constante de solo lectura que representa el elemento justo después del último elemento del contenedor. Lo más importante a destacar aquí es que tanto end como cEnd no apuntan al último elemento de la lista, sino al inmediatamente posterior. La razón de que sea así es para facilitar los loops. Ya hemos visto, por ejemplo, como el que exista este último elemento, que ya no pertenece al contenedor, nos permite de modo muy sencillo comprobar si una búsqueda ha devuelto algún resultado o no. Si devuelve end, significa que no ha encontrado ninguno coincidente. Pero también facilita asegurarse que las iteraciones siempre recorrerán todos los elementos del contenedor, evitando el problema de que a veces se omita el último de esos elementos. Más cuando se trabaja con contenedores dinámicos que pueden modificar su tamaño. De este modo, cuando el iterador llegue a end, siempre sabrá que ya ha recorrido todo el contenedor y debe empezar una nueva iteración. Y por último, todos los contenedores proporcionan al menos dos tipos de iteradores. Container Iterator, que proporciona un iterador de lectura-escritura, y Container Const Iterator, que proporciona un iterador de solo lectura. Vamos a ver ahora algunos ejemplos prácticos del uso de iteradores con distintos tipos de contenedores. Empezamos con un vector. Lo creamos como un vector de ints, como ya hemos hecho tantas veces, y lo poblamos con un loop for y la función pushback. A continuación, observa cómo creamos un const iterator. Lo hacemos con el operador de alcance. A su lado izquierdo indicamos cuál es su tipo de contenedor, un std vector de ints. Y a la derecha del operador, el tipo de iterador, un const iterator, de solo lectura,
y le llamamos IT. A continuación asignamos este iterador al comienzo del vector de nombre beth creado antes. Y con un loop while usamos el iterador IT para recorrer el vector beth hasta el final, lo que indicamos con la función cEnd. En cada iteración hacemos que se imprima el valor que contiene beth indireccionando IT y pasamos al siguiente elemento. Esta es la salida. Ahora hacemos lo mismo con una lista, en lo que de nuevo es una muestra de la coherencia de la STL, porque una lista y un vector tienen implementaciones internas completamente distintas. Pero podemos ver aquí que la interfaz para crearlos, poblarlos e iterarlos por ellos, que es lo único que necesitamos como desarrolladores, son prácticamente idénticas. El modo de declarar y poblar la lista es exactamente igual. Lo mismo con la declaración del iterador, su asignación al comienzo de la lista y el loop while, que lo recorre hasta el final. El acceso al valor del elemento indireccionando el iterador y el aumento al siguiente elemento. Interfaces idénticas para implementaciones muy diferentes. Esto es la STL. En el tercer ejemplo vamos a iterarnos a través de un set. La forma de poblar el set difiere, porque lo hacemos con el uso de la función insert para cada nuevo elemento del set. Pero el código utilizado para iterarse a través de los elementos del set es igual que los anteriores, que no vamos a repetir completo ahora. Pero aclarar también que cualquiera de estos contenedores admite la inicialización uniforme, así que desde luego cualquiera de los tres contenedores podríamos inicializarlo pasando entre llaves los valores en el momento de su definición, como aquí con la lista y aquí con el set. Lo mismo podríamos hacer con el vector. Pero lo que nos interesa en este vídeo tutorial es destacar cómo la STL estandariza las iteraciones entre distintos contenedores, cuya inicialización o asignación, su gran poder es que se puede llevar a cabo dinámicamente en tiempo de ejecución, así que desde luego no existe un único modo de inicializar o modificar los elementos de los contenedores en tiempo de ejecución. Con los mapas se complica un poco porque tanto los maps como los multimaps toman pares de elementos definidos como std_pair, como ya hemos visto. Pero la diferencia respecto al set anterior se reduce, primero al uso en el insert de la función std_make_pair, que hace algo muy similar a std_make_shared para los punteros inteligentes. Nos permite crear std_pairs simplemente pasándole los valores. Así que aquí con cada insert estamos creando un std_pair con dos valores y almacenado en el map mi_map. La otra diferencia está en la indirección, porque ahora el objeto no contiene un único valor, sino que contiene dos. Así que indireccionamos, pero usando el operador flecha, que ya sabemos que indirecciona, pero también accede a un miembro concreto del objeto, aquí a first y aquí a second. Lo que hagamos con esos dos valores ya depende de nosotros, porque aunque dijimos en el anterior video tutorial que first era la clave y second el valor, porque es el uso más común que se le suele dar, pero en realidad map es mucho más flexible. Cada elemento de un map es un std_pair con dos valores, a los que accedemos con los miembros del objeto std_pair, que son first y second. Pueden ser clave-valor, es lo más común, pero también pueden no serlo. Como ejemplo de nuevos modos de aprender en la era de Internet, esta entrada en Stack Overflow es un buen ejemplo en el que de un modo muy directo y claro se explica lo que es un map. Indica también que first es la clave y second el valor, pero no tiene por qué ser siempre así. En nuestro código de ejemplo podemos cambiar donde pone first por donde pone second y viceversa, y todo correcto, porque el modo de acceso al map sigue siendo correcto. Terminamos
indicando que los iteradores siempre deben estar vinculados a clases contenedor específicas, porque ellos sí necesitan saber cómo está implementada la clase contenedor que tienen que recorrer, aunque nosotros no lo necesitemos. Por eso vemos como todos los iteradores que creamos, siempre en el momento que los creamos tenemos que indicarle el tipo de contenedor concreto que tiene que recorrer. En el próximo video tutorial terminamos este rápido recorrido por la STL con algún ejemplo práctico de algoritmo.